En este espacio hemos compartido algunos de los casos más crueles y perturbadores que han marcado la historia de la humanidad. Pero el que les traigo hoy supera absolutamente todo lo que hemos abordado antes. Este capítulo, sin lugar a dudas, pone de manifiesto la verdadera maldad humana. Si tienes el estómago para escuchar, te invito a quedarte. Sin embargo, antes de continuar, quiero hacer una advertencia. Bueno, no, más que una advertencia, una petición. Este episodio en particular no es adecuado para menores de edad. Por favor, asegúrate de que no lo vean. Muchas gracias. Dicho esto, adentrémonos en la oscura vida de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. En noviembre de 1957, la paz que reinaba en el pequeño pueblo de Plainfield, en Wisconsin, se vio rota por un caso que marcaría la historia criminal de los Estados Unidos. Edward Theodore Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, pasó la historia no solo por los crímenes que cometió, sino por la perturbadora fascinación que provocó. Aunque solo se probaron 2 de los crímenes de Gein, su macabra historia llegó a ser tan impactante que se ganó la notoriedad como el primer serial killer que alcanzó un estatus mal ganado de celebridad. Este hombre convirtió su aislada granja en un escenario de horror realmente indescriptible. Ahí utilizaba elementos como piel y huesos para confeccionar ropa y muebles, transformando restos biológicos que tomaba de un cementerio cercano en macabras obras de arte, como él las veía y las describía. Gein no solo le arrancó la vida a sus víctimas, sino que también les despojó de su humanidad, convirtiéndolos en elementos de su retorcida creación. Con el tiempo, la historia de Gein inspiró algunas de las películas más escalofriantes de todos los tiempos. Por ejemplo, Psicosis, La matanza en Texas, El silencio de los corderos, entre otras. Estas películas se basaron en mayor o menor medida en su figura, pero más que en su figura, en sus atroces actos. Edward Theodore Gein nació en La Crosse, Wisconsin, el 27 de agosto de 1906. Hijo de George Gein y de Augusta Lerck, desde una temprana edad su vida estuvo marcada por la tragedia. A muy temprana edad perdió a su padre, lo que lo dejó al cuidado de sus estrictos abuelos en una granja cercana. A pesar de ser un niño introvertido y con poca interacción social, Edward creció en un ambiente que ya mostraba las primeras señales de un hogar disfuncional. Su madre Augusta era una mujer estricta y profundamente religiosa, hija de inmigrantes alemanes. Su férrea moral y sus rígidas creencias la hicieron una figura dominante en el hogar, sobre todo en la relación con su esposo, un hombre que bebía en exceso y que además estaba en una decadencia que cada vez estaba mucho más marcada. Mientras que George Gein, padre de Ed, pasó a ser cada vez más un espectador en su propio hogar, su esposa Augusta tomó el control absoluto, incluso atendiendo ella misma un pequeño negocio de frutas que tenían en La Crosse. Augusta, con su fuerte carácter y su mirada crítica hacia los hombres, educó a sus hijos con mano dura, instándoles a no seguir los vicios de su padre, al que despreciaba profundamente. La llegada de Edward a su vida, lejos de ser una alegría como cualquier madre lo sentiría, fue una nueva fuente de desilusión para ella. Ella esperaba un bebé, pero ella quería tener una hija, no un hijo varón. Esta decepción de género reflejó una de las muchas complejidades de la relación entre madre e hijo. Con el paso de los años, la relación entre George y Augusta se fue deteriorando poco a poco, cada vez más, hasta que él fue reducido a un simple vendedor en el negocio que ella manejaba. La influencia de Augusta sobre sus hijos fue total. Los castigaba con frecuencia y les enseñaba a desconfiar de los demás, inculcándoles una visión rígida y aislada de la vida. Edward creció bajo la tutela de su madre, que lo moldeó
según sus propios principios, alejándolo de cualquier contacto afectivo genuino, no importaba de quién viniera. En este contexto, la falta de afecto y el control absoluto de su madre no solo definieron la vida de Edward, sino que también sentaron las bases para los oscuros sucesos que seguirían más adelante. En 1913, los Gain comenzaron una nueva etapa en sus vidas. Después de pasar un tiempo en una granja de ganado a unas 2 horas de La Crosse, la familia se mudó a un pequeño rancho a unos 10 kilómetros al este de Plainfield. Fue la firme Augusta quien tomó la decisión de mudarse, convencida de que el entorno rural alejaría a sus hijos de las malas influencias que podría ofrecerles la ciudad. Uno de los recuerdos más perturbadores de la infancia de Edward Gain ocurrió en aquellos días. Un día, al acercarse al matadero, donde estaban animales de corral, vio a su padre, George, sosteniendo a un cerdo, mientras su madre, con gran destreza, se encargaba de él. La escena provocó en Edward algo extraño. Inicialmente se sintió mareado y casi perdió el conocimiento. La imagen de su madre, vestida con un delantal de cuero cubierto de líquido hemático y tierra, quedó grabada en su memoria. Más tarde, cuando la policía lo interrogaría, Edward recordaría con precisión cada detalle, cada cosa que sucedió en ese momento. Este episodio marcó a Edward de una manera profunda. A medida que crecía, desarrolló una fuerte aversión hacia este líquido vital, algo común en las comunidades rurales donde la ganadería y la caza son parte esencial de la vida diaria. Sin embargo, de manera sorprendente, encontró consuelo en libros de historia, pero estos libros no eran cualquier libro. Eran libros que relataban las atrocidades en los campos de concentración. También era muy afecto a leer revistas que detallaban crímenes de cualquier tipo. Desarrolló una especie de humor negro y sus comentarios cada vez eran más sombríos. Estos comentarios solían llenar de incomodidad a quienes lo rodeaban. Con 16 años, el contacto de Gain con el mundo fuera de su hogar era prácticamente inexistente. La escuela, que era su única vía de conexión con el exterior, tampoco ofrecía un refugio. Augusta, siempre tan protectora y celosa de su influencia, se aseguraba que su hijo tuviera muy pocas amistades. Su visión del mundo era clara. Todos los hombres eran pecadores y ninguna mujer, fuera de su madre, merecía confianza. Constantemente citaba pasajes bíblicos, convencida de que la sociedad en la que vivían era corrupta, pero más que corrupta, era muy peligrosa para sus hijos. Los sermones de Augusta, llenos de advertencias sobre los terribles castigos que recibirían si intentaban al menos involucrarse con alguien fuera de su control, fueron una constante en la vida de Gain y su hermano mayor, Henry. Con el tiempo, los hermanos crecieron con una visión totalmente distorsionada del mundo, en la que todas las mujeres, excepto su madre, eran vistas como una figura indigna. Edward, particularmente introvertido y con una sensibilidad evidente, empezó a evitar no solo a las chicas, sino también a los chicos de su edad. La desconexión con su entorno se fue profundizando, mientras en su hogar se volvía cada vez más insoportable. El tiempo no fue benévolo con George, el padre de la familia. El consumo de alcohol, que ya lo había marcado, terminó por afectar su comportamiento de una forma muy severa. La violencia se instaló en su hogar, y aunque los hijos observaban los abusos con total impotencia, no podían hacer absolutamente nada. Tras cada episodio, Augusta se retiraba en oración, buscando consuelo en su fe. Pero el sufrimiento de la familia Gain llegó a su fin en el año de 1940, cuando George, ya debilitado por su adicción, murió de un ataque al corazón. La muerte de su padre marcó un punto de quiebre en la relación entre los hermanos. Henry, quien siempre había sido más crítico de la influencia de Augusta, comenzó a cuestionar las estrictas normas de su madre. Este desafío fue visto por Edward como una traición. En su mente, contradecir a Augusta era realmente impensable.
El amor hacia ella era absoluto y su control sobre su vida era totalmente inquebrantable. Henry intentó sin éxito convencer a su hermano de que seguir ciegamente a su madre no era la mejor opción para vivir una vida plena. A pesar de que ambos compartían una relación desde pequeños, la creciente distancia entre ellos se hizo totalmente inevitable. En el año de 1944, la sorpresiva muerte de Henry Gain ocurrió de una manera muy misteriosa, rodeada de circunstancias inquietantes. ¿Cómo sucedió? Mientras los dos hermanos intentaban apagar un incendio cerca de la granja, Henry desapareció sin dejar rastro alguno. Edward, alarmado por la ausencia de su hermano, fue a la policía para pedir ayuda en la búsqueda. Durante la investigación, les condujo a un lugar específico, como si él ya supiera exactamente dónde encontrar a su hermano. Al regresar con los oficiales, llegó rápidamente al sitio donde yacía el cuerpo de Henry. Una acción que sorprendió a los agentes, quienes no pudieron evitar pensar que Edward había tenido conocimiento previo del paradero de su hermano. A pesar de que el cadáver de Henry mostraba signos de golpes evidentes en la cabeza y en el cuerpo, los forenses concluyeron que la causa de su deceso había sido la asfixia. Los oficiales especularon que Henry quizás pudo haberse lastimado mientras intentaba escapar de las llamas del incendio, y no realizaron más investigaciones, dejaron todo como estaba. Sin embargo, la forma en que Edward actuó durante el hallazgo dejó realmente muchas dudas y abrió una puerta a muchas especulaciones también. Poco después de la muerte de Henry, la familia Gain sufrió una tragedia más. Augusta, la madre de los hermanos, que había sido una figura dominante y sobreprotectora en la vida de Edward, sufrió un ataque al corazón. Aunque no murió en ese momento, su salud quedó gravemente afectada. Durante 12 largos meses, Edward se dedicó a cuidar a su madre, sin que su incansable dedicación lograra evitar el desenlace. Augusta, lamentablemente, falleció en diciembre de 1945, dejando a Edward solo a la edad de 39 años. Por primera vez en su vida, estaba literalmente solo. Tras su muerte, Edward cerró la habitación de su madre y la quiso conservar tal como ella la había dejado, como si esto hubiera sido un homenaje o un mausoleo en su honor. Más tarde, en sesiones con psicólogos, Edward revelaría que durante mucho tiempo después de su fallecimiento seguía escuchando la voz de su madre y también escuchaba los sermones implacables que ella solía decirle. Estos recuerdos parecían perseguirlo, manteniendo vivo el control de Augusta, este control que había ejercido sobre él durante toda su vida. A pesar de su reputación como un hombre excéntrico, con un peculiar sentido del humor algo obscuro y una tendencia a hablar sobre temas macabros, Ed Gain se presentaba ante los habitantes de Plainfield como el estereotipo del hombre amable, reservado, el buen vecino, el que ayudaba a los demás. Los residentes del pueblo, acostumbrados a la naturaleza tranquila y conservadora de la región, veían en él a una persona, educada, cortés, nada fuera de lo normal, aunque un tanto extraña en sus costumbres, pero aún así no era importante. La granja familiar, que antes había sido el centro de las actividades de los Gain, había quedado totalmente en abandono, en desuso. A cambio de un subsidio gubernamental, Edward empezó a trabajar para varios vecinos. Les ayudaba con tareas agrícolas, les ayudaba en la siembra, en la recolección. Su disposición y carácter afable hicieron que algunos padres, confiados en su carácter tranquilo, lo dejaran al cuidado de sus propios hijos. Sin embargo, Edward comenzó a desarrollar nuevos intereses. Ya no leía más los libros de historia o religión que antes ocupaban su tiempo, sino que se sumergió en tratados sobre anatomía humana. Fue entonces cuando varios niños, al visitar la casa de Edward, encontraron esta parte del cuerpo reducida y colgada de algunas puertas. Eran varias. Ante la sorpresa y el miedo, Edward les explicó que eran recuerdos traídos de los mares del sur y les relató historias de tierras lejanas, incluso de tribus jíbaras y sus prácticas funerarias.
Los niños, temerosos pero intrigados, contaron lo que habían visto a sus padres, pero estos no les creyeron, pues pensaban que Edward solo era un hombre excéntrico que disfrutaba de contar historias fantásticas o incluso historias de terror. Pero los rumores no tardaron en extenderse y poco después se registraron varias desapariciones misteriosas en Plainfield y sus alrededores. Hasta ese momento, absolutamente nadie había relacionado estas desapariciones con Gain. La primera de estas ocurrió en mayo de 1947, cuando Georgia Wilker, una niña de apenas 8 años, desapareció sin dejar rastros. No hubo señales de su paradero ni pistas que pudieran llevar a su descubrimiento. El hecho quedó en el olvido, quedó prácticamente en la historia. Años después, en noviembre de 1952, otro caso alarmó a la comunidad. Victor Bong Travis, un granjero local, desapareció junto a Ray Burgers, quien era de Milwaukee. Mientras cazaban ciervos en una área cercana, nadie volvió a saber nada de ellos, y su desaparición, una vez más, permaneció sin resolver. Finalmente, el 24 de octubre de 1953, Evelyn Hertley, una joven de 15 años, desapareció mientras cuidaba a la hija pequeña de un vecino. Durante días se llevaron a cabo intensas búsquedas, pero el rastro de Evelyn se había desvanecido. No había una sola señal de ella. Todo lo que se encontró fue ropa manchada junto a una carretera. Sin embargo, la joven nunca apareció. Lo que realmente desconcertó a la policía fue que el bebé que Evelyn estaba cuidando en ese momento no sufrió ningún daño. Estaba tranquilamente dormido en su cuna cuando el padre de Evelyn llegó a la casa. Extrañado de que su hija no respondiera a sus llamados, fue cuando dio aviso a la policía. El caso de Evelyn dejó a todos con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, la figura de Edward Gain seguía siendo una presencia extraña en el pueblo, cuyo pasado oscuro y cada vez más perturbador comenzaba a salir a la luz. Entre bromas macabras y los rumores sobre los relatos de las cosas que tenía colgadas en su casa, se empezó a volver una figura más oscura, pero aún así, hasta ese momento nadie sospechaba de las intenciones y de la verdadera naturaleza de Ed Gain. Por otro lado, en el pueblo había una taberna, la taberna de Mary Hogan. Esta taberna estaba en Plainfield y era conocida por su ambiente sombrío y por la mala reputación de su propietaria. Se decía que había tenido tratos con la mafia y algunos rumores aseguraban que en su juventud había sido una famosa madame en Chicago. Aunque no había pruebas de estas historias, la mujer nunca gozó de la simpatía de los habitantes, porque eran conservadores, porque eran muy religiosos y porque no congeniaban con ese tipo de gente. Así es que siempre ella estuvo distanciada de la mayoría de los habitantes de Plainfield. A pesar de no ser un bebedor habitual, Ed Gain frecuentaba la taberna con mucha regularidad. No era la bebida lo que lo atraía, más bien era la figura de Mary, que le recordaba a su difunta madre. Incluso su acento alemán hacía eco de la voz de Augusta, la madre de Ed. Parecía que la estuviera viendo nuevamente, parecía que la estuviera escuchando. Ese carácter duro, férreo, regio, parecía que estaba presente todavía en su vida. Es por eso que todas las tardes, o la mayoría de ellas, él se acercaba a la taberna y bebía por lo menos un trago. El 8 de diciembre de 1954, Seymour Lester, un cliente habitual, llegó a la taberna y encontró el lugar vacío. La puerta trasera tenía una mancha hemática, lo que le alarmó de inmediato. De inmediato fue a buscar ayuda y pronto llegaron al lugar el sheriff Harold Thompson y su equipo. Al entrar, encontraron el lugar totalmente desordenado y el suelo estaba cubierto de color rojo. Cerca del estacionamiento hallaron un cartucho de calibre 32 y el rastro seguía hasta las huellas de una furgoneta de reparto. Mary Hogan había desaparecido, sin dejar rastro alguno. Las semanas pasaron sin que se resolviera el misterio de su desaparición, y los habitantes de Plainfield se hicieron las mismas preguntas. ¿Qué le pasó a Mary Hogan? ¿Dónde está? ¿Cómo fue que desapareció? Un mes después, Elmo Hugh, dueño de un aserradero,
se encontró con Ed Gein en una conversación casual. Elmore recordó cómo Ed solía sentarse en una mesa alejada, él solo en la taberna, siempre observando fijamente a Mary Hogan. La observaba durante horas. En tono de broma, le dijo que si él hubiera sido más valiente, quizás podría haber hablado con ella y llegar a algo, y la mujer ahora estaría con él, en lugar de haber desaparecido. La reacción de Ed fue realmente inquietante. Con una sonrisa extraña y con algo de maldad, le respondió: «No ha desaparecido. Está en mi granja». Elmo pensó que era simplemente una de las típicas bromas macabras de Ed y no le dio mayor importancia. Sin embargo, esa frase parecía presagio de un oscuro secreto que Ed tenía guardado. 3 años después, en noviembre de 1957, el caso de Mary Hogan parecía haberse desvanecido en la memoria colectiva de Plainfield, así como sucedió con todas las desapariciones anteriores. Sin embargo, el nombre de Ed Gein volvería a asociarse con la desaparición de una persona más, Berenice Worden. Berenice, de 50 años, era una respetada empresaria y devota metodista. Había quedado viuda en el año de 1931 y desde entonces había llevado con éxito la ferretería que atendía junto a su esposo. En la comunidad, Berenice era una mujer ejemplar y en el año de 1956 había sido incluso galardonada con el premio a la Ciudadana de la Semana. Sin embargo, su destino estaba a punto de tomar un giro totalmente distinto y macabro. Durante ese mes de noviembre, Ed Gein había visitado varias veces la ferretería de Berenice, haciendo preguntas extrañas sobre artículos, sobre herramientas, sobre materiales, pero la verdad es que nunca compraba nada. En una ocasión incluso le invitó a patinar, pero Berenice rechazó la invitación debido a la actitud nerviosa de Ed. Preocupada, le dijo esto a su hijo, se lo comentó. Le comentó sobre ese incidente y le dijo que no se sentía cómoda con la presencia de Ed, porque más allá de que era muy constante, nunca compraba nada y le parecía demasiado sospechoso. Es así que el 16 de noviembre, Berenice abrió su ferretería como todos los días lo hacía. Esa tarde, como una tradición, la mayoría de los hombres del pueblo, incluido su hijo, el hijo de Berenice, Frank, y el ayudante del sheriff, se encontraban en los bosques cazando ciervos. Prácticamente todos los hombres se integraban a esta actividad. La ciudad estaba casi vacía, con la mayoría de los comercios cerrados, excepto el de Berenice. Poco después de la partida de todos los hombres a la casa, Ed regresó a la tienda. Compró anticongelante. Pagó, no dijo nada y simplemente se marchó. Pero al poco rato regresó nuevamente. Esta vez regresó decidido. Cogió un rifle de caza y le comentó a Berenice que estaba pensando cambiar su vieja arma de calibre 22. Mientras ella le daba la espalda para revisar otros artículos, Ed cargó una bala en el rifle. Sin pensarlo, apuntó hacia Berenice y sin que las manos le temblaran, disparó. Era una tarde común en Plainfield, cuando Bernard Muchink, el encargado de la gasolinera cercana, notó algo inusual. Había visto la furgoneta de reparto de Berenice Worden salir del garage de su madre y circular calle abajo. Las horas pasaron, y cuando volvió a pasar por la tienda, se extrañó al ver las luces encendidas, pero la puerta estaba cerrada. Pensó que quizás Berenice, por descuido, había olvidado apagar las luces antes de irse, pero no. Esa sensación de normalidad estaba a punto de romperse. Esa misma tarde, Ed Gein recibió en su casa a sus vecinos y amigos Bob Hill y a su hermana Darlene, quienes le pidieron un favor. Le pidieron que los llevara al pueblo a comprar una batería nueva para su auto. Mientras charlaban, Bob notó algo extraño en Edward. Sus manos estaban manchadas de un extraño color rojo. Le preguntó y le dijo que qué era, de qué se trataba. Ed le explicó que había estado preparando un ciervo, pero a Bob le resultó muy extraño, pues sabía que Gein nunca había mostrado interés en la caza. De hecho, sabía que se mareaba al ver un animal sin vida. Ed, aparentemente tranquilo,
se llevó las manos a las bolsas y después llevó a sus amigos a la ciudad. Trató de que todo fuera normal, trató de que no notaran sus nervios, su incomodidad por las preguntas. Más tarde, la madre de Bob los invitó a cenar y él aceptó sin dudarlo. Mientras tanto, Frank Warden, el hijo de Berenice, regresaba de la jornada de caza, que había sido muy poco productiva. Al pasar por la gasolinera, se sorprendió al escuchar al encargado decirle que había visto la furgoneta de su madre salir por la mañana. Intrigado, Frank se dirigió de inmediato a la tienda y vio que las luces seguían encendidas, lo que le pareció aún más extraño. Su madre en ese momento ya no debería de estar ahí. Decidió ir a su casa por un juego de llaves de repuesto para poder entrar. Cuando finalmente logró acceder, se encontró con un escenario realmente desconcertante. Un gran charco de color rojo y la caja registradora arrancada del mostrador estaban en el piso. Frank comenzó a registrar la tienda, tratando de encontrar pistas sobre lo que le había sucedido a su madre. En cuanto llegó el sheriff, ya tenía una idea clara de lo que había ocurrido. Inmediatamente le dijo: «Ha sido Ed Gein», y lo dijo con certeza. Lo dijo porque tiempo atrás su madre le había hablado de los extraños comportamientos de este hombre, incluso de cómo a veces la veía y la observaba desde el otro lado de la calle, algo que le resultó siempre demasiado inquietante. Ed siempre estaba al acecho. Además, al revisar el libro de contabilidad, Frank descubrió que Gein había sido el último cliente de su madre esa mañana. Mientras tanto, Edward seguía cenando en la casa de los Hill, ajeno a la creciente preocupación en el pueblo. Era evidente porque la voz ya se había corrido. Fue entonces cuando un vecino llegó para informarle sobre la desaparición de Berenice Warden. Bob Hill, curioso por la situación, quiso ir a la ciudad para investigar más sobre lo que estaba ocurriendo. Al salir de su casa, la policía apareció en la puerta, solamente para arrestar a Ed. Venían de su casa, donde no lo habían encontrado, y tampoco habían entrado, y como sabían que Bob era uno de sus pocos amigos, pensaron que quizás podía encontrarse con él. Uno de los agentes le preguntó a Gein qué había estado haciendo en las últimas horas. Las respuestas de Ed fueron erráticas, contradictorias, pero lo más inquietante fue su reacción al saber que Berenice estaba muerta, algo que nadie le había dicho, pero parecía saberlo de antemano, lo que aumentaba más las sospechas sobre su implicación en la desaparición. La tensión crecía y Plainfield comenzaba a descubrir que su amable y excéntrico vecino, que había pasado años bajo la mirada inquisitiva de la comunidad, era en realidad el centro de un horror mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. La noticia del arresto de Edward Gein se propagó rápidamente por Plainfield, y en cuanto llegó a oídos del sheriff, no tardó en dirigirse a la granja de Gein. Acompañado por uno de sus hombres, decidieron entrar por la puerta trasera de la casa de Gein, con la esperanza de que la evidencia no fuera tan perturbadora como se decía. Ya había rumores, pero realmente no había absolutamente nada confirmado. Sin embargo, nada los podía preparar para lo que encontrarían en el interior. En su libro sobre el caso, Harold Chester describió la escena como el decorado de un perturbado mental, y no podría haber utilizado una descripción más acertada. A medida que la horrible realidad comenzaba a develarse, los vecinos no podían dejar de murmurar entre ellos: «Parecía un tipo normal, era una buena persona, nunca lo hubiéramos imaginado». Los comentarios se expandían por todo Plainfield. Nadie en la comunidad, tan familiarizada con Edward, habría sido capaz de predecir que la fachada tranquila de un hombre que solamente les parecía excéntrico escondía un monstruo de proporciones realmente inimaginables. Los dos oficiales que entraron en la granja de Gein jamás olvidarían lo que vieron. Al cruzar el umbral de la casa, un choque helado les golpeó el hombro. Era el cuerpo de una mujer, colgado boca abajo, con detalles, de verdad, totalmente indescriptibles. Una imagen grotesca que evocaba la escena que Gein presenció años atrás en su juventud, de su madre sosteniendo un cerdo.
La figura de la víctima era tan horrenda que apenas lograron asimilar la escena antes de salir precipitadamente, incapaces de soportar la repulsión del lugar. Tiempo después, el forense confirmaría, desafortunadamente, que se trataba de Berenice Worden, la última mujer desaparecida en el pueblo. Una vez afuera, los dos agentes lucharon por recuperar el aliento y literalmente evitar que el vómito los traicionara en medio de la pesadilla que acababan de descubrir. Tras algunos minutos de angustia, lograron componer sus pensamientos lo suficiente como para informar a sus compañeros a través de la radio. Lo que habían visto dentro era realmente indescriptible. Con el resto de las patrullas llegando al lugar, comenzaron a inspeccionar la granja. Lo que encontraron era una escena de horror. Basura acumulada por todos lados y revistas para adultos mezcladas con artículos de anatomía. El horror se hacía cada vez más palpable con cada nuevo descubrimiento. Y aquí es donde viene la parte más horrible. Encontraron cráneos partidos por la mitad, lámparas cuya pantalla había sido sustituida por piel, herramientas cuyos mangos estaban cubiertas con el mismo material. Uno de los hallazgos más grotescos fue un chaleco hecho con la piel de una persona. Esta prenda, si se le puede llamar así, colgaba de un gancho en un rincón oscuro de la casa de Gain. En la nevera, entre otros elementos, se encontró un corazón, una visión tan espantosa que desbordaba cualquier límite de la imaginación. Pero aún no descubrían lo peor. La habitación de Ed Gain era un infierno de horror. Máscaras de las personas desaparecidas. Los detectives, forenses, agentes, hombres y mujeres que estaban acostumbrados a la crudeza de su oficio, no podían dar crédito a lo que sus ojos estaban presenciando. Incluso ellos, profesionales de larga trayectoria, se vieron totalmente incapaces de procesar la magnitud de las atrocidades que se habían cometido en esa casa. La repulsión era tal que muchos no podían mantenerse en pie ante el shock de los descubrimientos. Realmente lo que les estoy narrando es muy resumido y es muy poco de los horrores que se encontraron en esa casa. Evidentemente, no puedo aquí hacer mención específica y exacta de todo lo que descubrieron, pero creo que con lo poco que les acabo de decir, pueden imaginar de alguna manera la escena tan indescriptible y tan llena de horror a la que se encontraron todas estas personas. La inspección de la granja terminó solo cuando la oscuridad de la noche cubrió todo el lugar. Los agentes y forenses se habían retirado, sabiendo que los horrores que acababan de encontrar eran apenas la punta del iceberg. Había una habitación que había quedado intacta, y esta era la de Augusta, la madre de Gain. Pero todo lo demás en la casa estaba marcado por el sello de la perversión. Los análisis post-mortem realizados en la funeraria de Plainfield arrojaron más datos. No había manera de saber cuántas personas habían sido atacadas por Gain, ya que los restos literalmente eran demasiados y no existían registros claros de las personas. Sin embargo, lo que sí estaba claro era que la lista no se limitaba a Berenice Worden y Mary Hogan. Las autoridades estaban decididas a seguir investigando, aunque sabían que el rastro podía ser mucho más largo de lo que nunca hubieran imaginado. El siguiente paso era identificar los restos, una tarea tan horrenda como necesaria. Mientras los forenses realizaban los exámenes de los restos humanos en la morgue, Ed Gain permaneció en la prisión estatal, custodiado por los oficiales que lo habían arrestado. Aunque su actitud parecía tranquila y sus respuestas eran, desinteresadas, su silencio era lo que los inquietaba. Durante las 12 horas en las que estuvo siendo interrogado, Gain no pronunció ni una sola palabra,
manteniéndose impasible mientras los investigadores intentaban desentrañar la verdad detrás de los crímenes espantosos que habían salido a la luz. La autopsia realizada a Berenice Worden confirmó la causa de su deceso, un impacto de bala de calibre 22. A pesar de la brutalidad de su deceso, los detalles eran solo el principio de una horrible realidad, una realidad mucho más oscura. Al día siguiente, el lunes 18 de noviembre, Gain rompió su silencio y en una confesión escalofriante admitió haberle quitado la vida a Worden. Describió cómo la había llevado a un bosque cercano en su furgoneta de reparto, donde abandonó el cuerpo antes de regresar en su propio coche, para después recogerlo y traerlo de vuelta a su granja. Él pensó que de esa manera podría perder la pista, los oficiales podrían perder la pista de cómo encontrarlo y de saber quién había sido. Fue ahí donde de una manera completamente despiadada procedió a hacer los horrores que acostumbraba. La noticia de los crímenes de Gain no tardó en ocupar los titulares de todos, absolutamente todos los periódicos. En cuestión de días, su nombre desplazó incluso los temas y las noticias de la Guerra Fría y la carrera espacial que habían inundado las portadas de los diarios en las últimas semanas. En aquel noviembre de 1957, la historia de Edward Gain se convirtió en el centro de atención prácticamente de todo el país. El fiscal del distrito, Earl Klein, había compartido con los medios de comunicación las confesiones de Gain, lo que solo alimentó el morbo público y la fascinación por los detalles macabros del caso. En sus declaraciones, Gain también reveló que los otros restos encontrados en su granja parecían pertenecer a personas jóvenes. Creo que me entienden con lo que les quiero decir aquí. Lo que desató aún más especulaciones sobre la naturaleza de sus crímenes. Los informes de prensa continuaban detallando las horrendas revelaciones con una rapidez que dejaba a la comunidad y al mundo entero en estado de shock. Durante un segundo interrogatorio, Klein le pidió a Gain que elaborara una lista de los restos que habían sido encontrados en su granja. Fue en este momento cuando surgió una nueva y aterradora sorpresa. Aunque Gain había reconocido el ataque de Berenice Worden, negó haberle quitado la vida a las demás personas, a esas personas que utilizó como decoración en su hogar. Según él, esos cuerpos los había exhumado de los cementerios locales, un macabro acto que solo confirmaba el grado de aberración que había alcanzado en su obsesión por la muerte y el sufrimiento. Con cada declaración que hacía, la figura de Gain se desdibujaba aún más, convirtiéndose en un enigma oscuro y perturbador. Las autoridades no podían evitar preguntarse cuántos otros secretos y cuántos horrores permanecían ocultos en las sombras de esa granja. Ed Gain confesó que experimentaba una necesidad compulsiva e incontrolable de profanar tumbas, especialmente las de mujeres, para satisfacer de esta manera sus macabros impulsos. Se guiaba por las esquelas en los periódicos locales. Cuando veía que una mujer había fallecido, se adentraba en los cementerios, esperando la oscuridad de la noche. El proceso de profanación era meticuloso y eficiente. Con la tierra aún húmeda, desenterraba los cadáveres y los transportaba a su taller en su granja, donde llevaba a cabo sus atroces, llamémosle, disecciones. Por lo general, elegía hacerlo la primera noche después del entierro de las personas, cuando el terreno aún estaba blando. Sin embargo, no siempre se llevaba los cuerpos enteros. A veces, seleccionaba solamente partes muy específicas. Una pierna, una mano o incluso el par de manos. Gain, sin embargo, no podía recordar cuántos cuerpos había desenterrado, ya que su actividad había sido habitual y repetitiva durante muchos años. En un giro aún más perturbador,
confesó que en ciertas ocasiones se asustaba de acercarse a algunas tumbas, lo que le impedía continuar con su profanación. Pero la verdadera naturaleza de su obsesión se revelaba a través de sus inquietantes comportamientos y pensamientos. Durante la investigación, la policía descubrió que Gain había consultado información sobre el costo de una operación para hacer un cambio de género en él, en una época en la que tales procedimientos eran extremadamente raros, también eran un tabú social y además eran muy caros. Es así que el deseo de Gain por cambiar se convirtió solamente en un sueño, pero también en una revelación muy inquietante. Él no podía dejar pasar esto. Él tenía que sentirse como quería sentirse. Ante la imposibilidad de someterse a esta operación, encontró una solución macabra y espantosa. Con todo esto que les conté que fabricaba, se disfrazaba de mujer, confeccionaba trajes hechos con lo que encontraba en sus profanaciones, utilizando distintas partes, incluso las más íntimas. La luna de Wisconsin, testigo mudo de sus actos, iluminaba sus espantosos desfiles. En sus momentos de delirio, Gain se enfundaba en esos horribles y atroces disfraces y bailaba y cantaba suavemente, desfilando por su granja, paseándose por cada una de las habitaciones, contoneándose de una manera que reflejaba la desconexión de su mente con la realidad. Esta extraña actuación fue, según sus propias palabras, una forma de conectarse con una identidad femenina que sentía como suya, una que solo podía manifestar a través de la piel de otras personas. La policía se vio enfrentada no solo a los horrores de un serial, sino también a un hombre con una psique rota y una identidad profundamente trastornada. La historia de Ed Gein, el profanador, se convirtió en una de las más macabras y perturbadoras de la criminología, mostrando una oscuridad más allá de lo inimaginable. Ed Gein compareció ante el juzgado después del sepelio de Berenice Worden. Al haber robado la caja registradora de su víctima, se le acusó de robo a mano armada, mientras que los cargos por quitarle la vida a una persona quedaron en suspenso hasta que se finalizara la autopsia. Cuando se le preguntó sobre Mary Hogan, Gein se mostró evasivo y confuso, negando conocerla, a pesar de haberle sido visto en su taberna en varias ocasiones. El 27 de noviembre, varios vecinos de Gein llevaron a la policía a un vertedero que era de su propiedad, un lugar que solía frecuentar. Ahí los investigadores encontraron aún más cosas tétricas. Entre muchas cosas encontraron un esqueleto con un diente de oro, lo que llevó a la sospecha de que los restos podrían pertenecer quizás a Ray Burgers, un granjero desaparecido en el año del 52. Mientras cazaba ciervos junto a un amigo, nunca más se le volvió a ver. En los días siguientes se descubrieron más hallazgos macabros, que poco a poco comenzaron a desvelar la magnitud de los crímenes cometidos por Gein. La comunidad de Plainfield empezó a comprender que el monstruo había estado viviendo entre ellos durante muchos años. Y no solo eso, este monstruo en algún momento de su vida convivió con ellos, bebió con ellos, cuidó a sus hijos. Más adelante, Gein fue sometido a una serie de pruebas psicológicas. Los expertos que lo evaluaron concluyeron que su coeficiente intelectual estaba apenas por encima de la media y que tenía dificultades para expresarse de manera clara y sencilla. Su trastorno emocional lo llevó a comportarse de maneras irracionales en algunas ocasiones, alternando entre periodos de calma y momentos de culpa,
pero nunca de violencia. Sin embargo, lo más revelador fue el análisis de su psique. Los expertos indicaron que sus deseos y comportamientos no eran simples perversiones, sino una manifestación profunda de una psicosis. El origen de esta psicosis se encontraba en la relación anómala que Gain había tenido con su madre, Augusta. Desde niño Ed había buscado una aprobación y un cariño que su madre le negó sistemáticamente. Esta represión afectó gravemente su desarrollo emocional y su mente. Su mente desarrolló un resentimiento patológico hacia las mujeres en general. Gain, obsesionado con encontrar una figura materna que reemplazara a Augusta, no pudo evitar que sus víctimas tuvieran características que las hacían parecerse ligeramente a su madre. Esto no era casual, era el resultado de años de distorsión mental. En sus declaraciones, Gain nunca fue capaz de reconocer la naturaleza patológica de su relación con Augusta. Justificó su comportamiento con frases que reflejaban su desconexión emocional, como cuando explicó por qué mantenía la casa intacta tras la muerte de su madre. Él dijo: «La casa era grande, dejé su habitación tal como estaba y sellé parte de la casa porque era demasiado grande para calentarla, demasiado espaciosa para una sola persona». Para Gain, la muerte de su madre era una pérdida común y de alguna manera justificaba sus actos como una consecuencia de esta ausencia. El 18 de diciembre, los médicos concluyeron que el trastorno mental de Gain le eximía de un juicio. Con esta determinación, Ed fue internado indefinidamente en el Hospital Central de Plainfield, en Wisconsin. Esta decisión causó una gran indignación entre los habitantes de Plainfield, quienes no comprendían cómo un hombre que había causado tanto horror, tanto daño, pudiera ser tratado como una persona enferma en lugar de ser juzgado por sus atroces actos. El fiscal general, Walter Honeck, aseguró que el internamiento no le exoneraba de un juicio futuro y que Gain sería examinado periódicamente para determinar si tendría que ser juzgado más adelante. En el hospital psiquiátrico, Gain se comportó de manera ejemplar. Nunca causó problemas, ni siquiera necesitaba sedantes, y se dedicó con esmero a los talleres de artesanías de la institución. Ante los ojos de los demás, una vez más, volvió a ser el hombre tranquilo que sus vecinos conocían, un hombre que parecía haber abandonado la monstruosidad de su pasado, pero cuya psicosis nunca dejó de ser parte de su ser. En 1958, cuando la comunidad pensaba que finalmente el caos había terminado, se anunció que la propiedad de los Gain sería subastada al público. Con el objetivo de disuadir a los curiosos, se estableció un precio simbólico de 50 centavos para poder comprar la granja. Pero lo que parecía una subasta de rutina nunca se concretó, pues el 20 de marzo un incendio devoró por completo la granja de los Gain. Nadie supo cómo comenzó el fuego, pero las llamas destruyeron el lugar que había sido el escenario de los horrores más atroces. Los habitantes de la localidad, incluidos familiares de las víctimas, contemplaron con ojos atónitos el fin de esa propiedad infame, mientras el humo negro ascendía por el cielo. En medio de la multitud estaba Frank, el hijo de Berenice Warden, quien nunca pudo superar la pérdida de su madre, y era obvio. A pesar de la destrucción de la granja, había otros bienes de valor que quedaban por ser subastados, entre ellos el destartalado coche Ford 1949 de Gain, que fue comprado por un comprador anónimo por la asombrosa suma de $760, un precio elevado para la época. Posteriormente, el vehículo fue exhibido en la Feria del Condado, cobrando una entrada de 25 centavos de dólar. Muy pronto las autoridades locales prohibieron la exposición, ya que la atracción resultó ser una burla macabra hacia las familias de las víctimas, y el sufrimiento causado por Gain no podía revivirse una vez más. Fue entonces cuando el coche, símbolo del mal, desapareció de la vista del público.
No mucho después, en mayo de 1960, un grupo de perros rastreadores hizo un descubrimiento macabro cerca de lo que había sido la granja. Un montón de huesos humanos fue hallado en el área, pero nunca se pudieron identificar. A medida que se realizaban investigaciones, el horror de las víctimas de Gein seguía aumentando, y la comunidad se enfrentaba a una realidad aún más escalofriante. Durante los años que estuvo detenido, Ed Gein se convirtió en un fenómeno mediático. Fue entrevistado por un gran número de periodistas, psiquiatras, psicólogos y abogados que intentaban entender la mente de este hombre que había aterrorizado a la sociedad donde vivía. Gein, por su parte, no se mostró reacio a compartir su historia, incluso con productores de Hollywood que le ofrecieron grandes cantidades de dinero y grandes promesas. En 1968, tras pasar 10 años bajo custodia, las autoridades decidieron someter a Ed a nuevas evaluaciones psicológicas, ya que existía la posibilidad de que fuera llevado a juicio una vez más. Fue entonces cuando se dictaminó que Ed Gein estaba mentalmente apto para ser juzgado. En noviembre de 1968, el juicio por el crimen de Bernice Worden comenzó. En tan solo una semana, el juicio concluyó con el veredicto de no culpable por trastorno mental. La conclusión de los psiquiatras y del juez era clara. Ed Gein seguía siendo víctima de una psicosis profunda, alimentada por su disfuncional y enfermiza relación con su madre. Aunque ya no podía regresar a la sociedad, se dictaminó que Gein debía permanecer internado en una institución mental de máxima seguridad por el resto de su vida. Poco después, Ed Gein fue trasladado nuevamente a un hospital psiquiátrico. Entre una multitud de reporteros y fotógrafos que seguían su caso con fascinación asombrosa. El caso se cerró, pero la historia de Ed Gein y el horror no terminaban aquí. En el año de 1979, Gein fue trasladado al Instituto Mendota en Madison, Wisconsin. En este lugar, una interna de 86 años de edad llamada Helen Lowes, desafortunadamente, fue hallada sin vida en su habitación. La anciana había sido atacada de una manera brutal y horrible. Un interno de nombre Purvis Smith fue arrestado por estos actos y se descubrió que él había mantenido una relación cercana, muy cercana, con Ed Gein. Según Smith, la muerte de Lowes fue un homenaje a su amigo, Gein, quien solía hablar con él sobre sus horrores actos. Ni siquiera le importó lo que su amigo había hecho. La psiquiatra y escritora Helen Morris, quien conoció a Gein en su internamiento, lo describió como una figura completamente diferente a la que el público había imaginado. En lugar de un hombre monstruoso, lo encontró como un anciano encorvado y casi mudo, atrapado en su demencia senil. Aunque su memoria a corto plazo estaba gravemente deteriorada, Gein aún recordaba sus actos con claridad, y sus recuerdos más vívidos eran los de su madre y su oscuro pasado. A pesar de su edad y su demencia, la psicosis que lo había definido en su juventud seguía presente de alguna manera, aunque su interés en hablar sobre su vida y sus actos era prácticamente inexistente. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, a la edad de 77 años. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en una tumba junto a la de su madre. Una vez más juntos, pero esta vez para siempre. Hasta aquí la cruel historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Yo soy su amigo Fermex y los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Historial Criminal. Muchas gracias.